Dentro de la primera categoría encontramos las rentas por arrendamiento principalmente. En segunda categoría, las rentas de valores y otras no comprendidas en las de primera categoría. En la tercera categoría están las rentas por actividad empresarial. Las rentas de cuarta son las rentas por trabajo independiente. Y las rentas de quinta categoría son las rentas por trabajo dependiente. Adicionalmente a ello, también existen rentas de fuente extranjera, que como ya lo señaló Romina, estas no se categorizan. La presente exposición se va a abarcar principalmente en las rentas de trabajo, que son las principales que tienen, son estas rentas las que tienen las deducciones de 7 UITs y 3 UITs adicionales. Bien, las rentas de cuarta categoría, en resumen, podemos señalar que son aquellas que se obtienen por el ejercicio individual de la profesión. También se consideran rentas de cuarta categoría las obtenidas por el desempeño de funciones de director, de síndico, de albacea, regidor municipal, en tanto obtengan dietas, ¿no? Pero quedémonos con el concepto de que las rentas de cuarta categoría son las obtenidas por trabajo independiente. En cambio, las rentas de quinta categoría son las rentas obtenidas por el trabajo dependiente, es decir, los típicos trabajadores en planilla que reciben órdenes que están bajo una subordinación de una persona llamada empleador. Bien, ¿cómo se determinan estas rentas del trabajo? Es decir, tanto las rentas de cuarta y quinta categoría, estas rentas del trabajo, ¿cómo se determina su impuesto a la renta? Ahí pueden ver que las rentas de cuarta y quinta categoría se determinan de la misma manera. La única diferencia que tiene la determinación de rentas de cuarta y quinta es que las rentas de quinta categoría no tienen la deducción fija del 20%, que sí las tienen las rentas de cuarta. Pero en lo demás son exactamente lo mismo. Tan es así que uno suma las rentas de cuarta con las rentas de quinta. Bien, entonces, una persona natural que recibe rentas de cuarta o quinta categoría, para determinar su impuesto a la renta, lo realiza de la siguiente manera. Sobre los ingresos percibidos, se descuenta un 20% de dichos ingresos, con un límite máximo de 24 UITs. A esto se le conoce una deducción ciega, porque realmente el legislador no le interesa si el trabajador gastó 100 soles, 1000 soles o 1 millón de soles para generar la renta. Presume que es un 20% de los ingresos percibidos. Es una deducción ciega. Adicionalmente a ello, se le reconoce una deducción de 7 UITs y en caso se cumpla algunos requisitos adicionales, se le concede una deducción adicional de 3 UITs. Estas 3 UITs recién han entrado en vigencia a partir del año 2017. Hasta el 31 de diciembre del 2016, las personas naturales solamente podían deducir el 20% de sus ingresos y 7 UITs adicionales. A partir del año 2017 y hasta la fecha, una persona natural puede deducir adicionalmente 3 UITs más, que aproximadamente son 12.000 soles, 12.500 soles aproximadamente. Pero para tener derecho a esta deducción adicional de 3 UITs, tienes que cumplir algunos requisitos. Principalmente contar con un comprobante de pago electrónico emitido por el prestador del servicio. Una vez que deduces el 20%, las 7 UITs y las 3 UITs adicionales, en caso correspondan estas últimas, hayas la famosa renta neta, ¿no? Y sobre esa renta neta uno tiene que aplicar la tasa del impuesto, que en el caso de las personas naturales es una tasa progresiva acumulativa, a diferencia de las rentas empresariales que tienen una tasa proporcional fija, que actualmente es del 29.5 para las empresas. En cambio, para las personas naturales, la tasa progresiva acumulativa va desde el 8% hasta el 30%, dependiendo del tramo que se encuentre, ¿no? 8, 14, 17, 20 y 30%, ¿no? Eso se le conoce tasa progresiva acumulativa. Bien, dicho esto, uno tiene que preguntarse si la determinación de las personas naturales en el Perú realmente cumple con el principio de capacidad contributiva. Porque recuerden ustedes, señores, que en la tributación hay un principio implícito, que es el principio de capacidad contributiva o principio de capacidad económica. Este principio lo que señala es que las personas deben tributar en la medida que evidencien o manifiesten riqueza. Y esta riqueza se puede exteriorizar a través de renta, consumo o patrimonio.
Entonces, solamente las personas que tienen renta, que evidencian consumo o que tienen patrimonio, deben tributar. Si no, no deberían tributar. Siendo ya así, uno al ver este esquema, uno tendría que preguntarse, ¿realmente la legislación del impuesto a la renta en el Perú cumple con el principio de capacidad contributiva? En mi opinión, no. En mi opinión, no cumple con el principio de capacidad contributiva porque, si se dan cuenta, existen deducciones ciegas. Es decir, 20%, 7 UITs adicionales y si cumple ciertos requisitos, 3 UITs adicionales. Pero bajo este esquema, una persona que gana 8.000 soles al año, soltera, va a tributar exactamente lo mismo que una persona que gana 8.000 soles, casado, con 5 hijos y 5 de ellos en etapa universitaria. Exactamente lo mismo. Me pregunto yo, ¿eso acaso va de la mano con el principio de capacidad contributiva? Claramente no. Uno manifiesta mayor capacidad contributiva que el otro, porque la persona que está casada, con hijos y hijos con edad educativa, el dinero que recibe de su sueldo, gran parte de ello se destina a pagar estos servicios educativos, con lo cual, luego de descontar estos gastos por servicios educativos, le queda muy poca manifestación de riqueza y tributa exactamente lo mismo que la persona que está soltera. Entonces, en mi opinión, no se cumple con el principio de capacidad contributiva o de alguna manera no tan plenamente como me gustaría que se cumpliera. Distinto es el caso de la determinación de las rentas empresariales. Las empresas, más bien, a diferencia de las personas naturales, tienen un principio que se llama el principio de causalidad. Es decir, las empresas pueden deducir todos los gastos en la medida que sean necesarios para la producción de renta o el mantenimiento de su fuente productora. Es decir, todos los gastos. En la medida, obviamente, que estén sustentados en comprobante de pago y, claro está, siempre hay una lista negra, que es la del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, que te habla de gastos no deducibles, pero es, digamos, la excepción. En línea general, una empresa puede deducir todo aquello que sea necesario para generar renta o para mantener la fuente generadora de renta. Pero eso no ocurre con las personas naturales. Las personas naturales no tienen el principio de causalidad y menos aún tienen el derecho de poder arrastrar una pérdida tributaria en caso tuviesen pérdidas tributarias, como sí tienen las rentas empresariales. Las rentas empresariales, la determinación del impuesto a la renta empresarial permite la compensación de pérdidas a ejercicios futuros. Las personas naturales no. Entonces, dicho esto, en mi opinión, la determinación del impuesto a la renta de personas naturales de alguna manera quiere buscar el tributar sobre capacidad contributiva, pero me parece que es insuficiente. Ahora, claramente el legislador quiere hacer esfuerzos y está haciendo esfuerzos para tratar de llegar a la capacidad contributiva. Tan es así que esta deducción de 3... Uy, se fue. Acá. Esta deducción de 3 UITs adicionales, de alguna manera busca ello, ¿no? Porque, ¿qué está dentro de esas 3 UITs? El consumo que uno haga por alquileres, los consumos que uno hace en bar, hoteles y restaurantes, los servicios que uno adquiere por prestaciones de servicios independientes, y si uno tiene, digamos, una empleada del hogar, el hecho de yo inscribirla en e-salud, el seguro de salud, que yo lo asumo, también me consideran como un gasto deducible. Entonces, de alguna manera el legislador está diciendo, ok, yo quiero llegar a este principio de capacidad contributiva. De repente no lo hago plenamente como las rentas de tercera categoría, que tengo el principio de causalidad, pero busco una alternativa como las 3 UITs adicionales, y está en ese camino. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, sí existe una tributación de solteros y tributación de casados. Los solteros tributan de manera distinta a los casados, inclusive solteros, pero que son jefes de hogar, tienen una tributación distinta que solteros sin ser jefes de hogar. Entonces, hay una diferencia grande con el Perú. En Estados Unidos también se permite la deducción de gastos por intereses de lo que son de vivienda. Antes existía, pero fue derogado. Grave error, yo creo que tenía que haber estado vigente la deducción de intereses hipotecarios. Claramente hay varias personas que tienen créditos hipotecarios y los intereses, no cabe duda que es un gasto importante que uno paga al banco. Sin embargo, ahora la ley no permite su deducción.
En Estados Unidos sí se permite. También se permiten los gastos educativos, los gastos por indemnizaciones, se permiten los gastos si quieres tener una pensión de jubilación. Tienes mucha más variedad, porque lo que busca es llegar a la capacidad contributiva y probablemente eso es uno de los motivos por los cuales en Estados Unidos la recaudación por impuesto a la renta de personas naturales es más alta, es mucho más alta que en el Perú, ¿no? Bien, ahora, respecto al tema de la recaudación, vamos a ver acá unos gráficos de cómo está la recaudación por personas naturales en el Perú. Y ustedes se van a dar cuenta que es muy escasa. Hecho, acá lo que se revela es un cuadro evolutivo de la recaudación de personas naturales del año 2016 al año 2018 y esta es una data que le he obtenido del portal de SUNAT. El portal de SUNAT tiene una data estadística de la recaudación de SUNAT año por año. Ustedes pueden visitarla, es una data pública, ¿no? La barra gris lo que refleja es cuál es los ingresos tributarios del gobierno central. Vamos a hablar sobre el año 2018, ¿no? El año 2018 cerró con una recaudación de 110.000 millones de soles aproximadamente, 105.000 millones de soles aproximadamente. Y de esos 105.000 millones de soles, la columna amarilla refleja el impuesto a la renta, en cuánto contribuyó esa recaudación. Contribuyó con 40.000 millones de soles. De los 105.000 millones de soles que recaudó SUNAT, 41.000 millones de soles correspondió a la recaudación de impuesto a la renta. Y de eso, la barra gris refleja la participación del impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, de las empresas. De esos 41.000 millones de soles, las empresas participaron en 22.000, más o menos casi entre el 40 al 50% de la recaudación del impuesto a la renta es de empresas. Esta columna que claramente no se ve, pero no se ve por un error, no se ve porque así es la data, corresponde a la recaudación por rentas de cuarta categoría. Contribuyó con aproximadamente 2.000 millones. Y el turquesa es la recaudación de quinta categoría, que contribuyó aproximadamente con 10.000 millones de soles. Entonces, viendo este gráfico, uno puede darse cuenta que, si bien es cierto, el impuesto a la renta contribuye 40% aproximadamente en la recaudación, gran parte de esa recaudación es el impuesto a la renta de tercera categoría y no el de personas naturales. Acá lo vamos a ver en porcentaje. La columna gris refleja cuál es el porcentaje de recaudación del impuesto a la renta sobre el total de la recaudación. El impuesto a la renta participó en 40%. O sea, del 100% recaudado por SUNAT, el 40% fue impuesto a la renta. Ustedes se preguntarán, ¿y la diferencia cuál es? Es el IGB, ¿no? El IGB en el Perú es el impuesto con el cual la SUNAT recauda más. No es impuesto a la renta, sino es el IGB, y la razón es porque en el IGB hay más contribuyentes que en el impuesto a la renta, ¿no? En el IGB todos los que estamos sentados acá somos contribuyentes del impuesto de manera indirecta, porque cuando vamos a hacer un consumo nos trasladan el impuesto. En cambio, no todos los que estamos sentados acá somos contribuyentes del impuesto a la renta. Entonces es la gran diferencia de por qué el IGB se recauda más que en renta. Pero igual estamos hablando de 40% sobre el total de la recaudación. Ahora, respecto al impuesto a la renta, la columna amarilla refleja la participación del impuesto a la renta de tercera categoría. El impuesto a la renta de tercera categoría representa el 55% del total recaudado en renta. O sea, de todo lo recaudado por el impuesto a la renta, la recaudación de empresas es el 55%. La recaudación de personas naturales de cuarta categoría es 2%. Y la recaudación de trabajadores dependientes en planilla es 20%. Es alta, ¿no? Pero no tan alta como el de impuesto a la renta. Si se dan cuenta, quiero que se queden con este dato, ¿no? Dentro del impuesto a la renta, el 55% es el impuesto a la renta de empresas. El 20% de trabajadores dependientes y solo el 2% o el 3% de trabajadores independientes. Las conclusiones serían las siguientes, ¿no? El impuesto a la renta representa el 40% de la recaudación total en el país. De dicho 40%, las rentas del trabajo, o sea, sumadas a las de cuarta y las de quinta categoría, representan el 25%. Si uno tiene que hacer una multiplicación simple, 25% de 40, 10%, ¿no? O sea, el 10% de toda la recaudación corresponde a lo que se obtiene por las rentas del trabajo. Cuarta y quinta categoría, claramente es muy reducido. 10% del total recaudado es muy poco para los que son las personas naturales.
Y esto se debe ¿a qué? A muchos factores. Probablemente yo no conozca a todos, pero nos podemos imaginar que uno de los principales factores es la informalidad, ¿no? Hay mucho sector informal, entonces hay mucha gente que no paga su impuesto a la renta. Y dentro de esa informalidad también es muy probable que todos participemos en esta informalidad. O sea, la informalidad no solamente son de los ambulantes que están en la esquina, o el informal que se puede pasar una luz roja, o el informal de que no saca su licencia. No, si nosotros también consumimos a esos informales, también somos informales y no contribuimos al Estado. Pagar impuestos no está mal. Pagar impuestos es un deber de todos nosotros como ciudadanos, pero tenemos que pagar lo justo, en base a nuestra verdadera capacidad contributiva. Muchas gracias.